Muy bien. Vamos a ver el tema que quedó pendiente la clase anterior y era con respecto al tema uno en Génesis uno. El 14 de marzo iniciamos y ahí estamos tratando sobre eso. ¿Y qué cosa han averiguado? ¿Quién puede interactuar? Las interacciones son nota. Estoy tomando nota acá. Sobre el tohu y bohu, Sí, ya. Yo no le he enviado, pastor, pensando que íbamos a comentar en clase. ya. Por eso que no le he enviado, entonces le haré el Pero envío, porque yo lo tengo lo acá. tiene escrito. Sí, Ya, en todo caso, si lo tienes en la compu, me lo mandas. Si no, me manda la foto. Pero hazme ya, presente, yo lo considero. Ya, empieza, Javier. ya, ¿Está bien? perfecto. Ya, Entonces vamos a Génesis 1:1, ya. 1:2, perdón. Vamos al sustento para poder comentar este tohu y bohu. Bien, Génesis 1:1 y 2 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, lo que hay un espacio El versículo 2 es el versículo que entra en debate, ¿no? Para esta clase, y entra en cuestión de muchos, pero ¿qué significa que la tierra estaba eh, tohu y bohu, ¿no? Porque el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Entonces, yo revisando esto he encontrado que primero es lo que queremos, que hay en estos dos casos un estado difícil en el principio de toda la creación. Dios creó los cielos y la tierra, pero hay un lugar oscuro donde estaba cubierto un abismo por las aguas, y eso es lo que significa tohu y bohu, ¿no? Isaías 34:11 nos va a aclarar un poquito para ver qué significa el tohu. Isaías, perdón. Vamos a Isaías. Isaías 34:11. A ver si usted lo puede buscar también para poder comentar un poquito. Dice así Isaías 34:11. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Ya, aquí también da a entender un poco con respecto a, algo similar, hay algo similar. Pero quiero poner una nota aquí. El tojo y el ojo son dos palabras para hablar de algo que está destruido, algo que está asolado, algo que ya no tiene una forma, todo como nublado, eh, ¿no? De lugar. Entonces, Jeremías 4:23 nos va a aclarar un poquito el segundo libro. Dice Jeremías 4:23, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ello luz. ¿Ve? Ahí también encontramos la palabra tohu y bohu, ¿ya? Las dos palabras serían un tipo de sinónimo, pero en el hebreo no hay sinónimo. Entonces, por eso que podemos decir en esta nota, ¿no? El tohu y el bohu son dos palabras para hablar de algo que está destruido o algo que está asolado, algo que ya no tiene una forma, todo como nublado. Estos dos versículos que he podido comentarles es para poder entender un poco con respecto al versículo 2 del libro
de Génesis, el capítulo 1, ¿ya? Que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Eso es por todo lo que he podido encontrar con respecto a este versículo 2 de Génesis, capítulo 1. ¿Me escuchan? Sí, tengo que prender me había Ah, olvidado ya. prender mi micrófono. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? Tiene que participar que ya, brevemente también, ¿no? ¿Qué pueden aportar? Voy poniendo notas, estoy poniendo notas, ¿ah? Yo, pastor, ¿me escucha? Ya. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho un Sí. poquito bajo. Ah, ya. Sobre la primera o la Hay, segunda tarea. hay dos Adis, ¿no? Sí, pastor. Lo que pasa es que la cámara de mi laptop está un poquito mal, entonces me he conectado del teléfono y el audio suena Dale, más fuerte en mi laptop. Pero sí se está me bien. escucha bien. Es la misma, pues le pongo doble nota. No, mejor. Soy la misma Abby. Ya, pastor. Ah, Listo, te escucho. bueno, acerca de la última tarea, creo que es lo más. Segunda tarea, pero me gustaría saber si tenían que hacer una tarea. ¿Me pueden? Pastor, ¿me escucha? Sí, te Sí, estoy escuchando. Ah, ya. Me parece que la segunda tarea tenía que ver con la imagen y semejanza de Dios A ver, en el... Adi, estamos viendo ahorita la primera, el tofu y el boju. Ah, ya, La pri- ya también lo Sí, sí, tengo. Un momentito. ya. Bueno, pastor, de verdad que ese tema ha sido bastante complejo de comprender. El tohu babofu, ¿no? Que significa vacío y desordenado. Bueno, tohu significa vacío, nada o yermo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay muchas cosas ahí no sé, por disgregar, ¿no? Pero a ver, entre todas las teorías que hemos estado, bueno, que he estado viendo, una de ellas, la que me causaba más curiosidad, era acerca de la teoría de la brecha, ¿no? La cual yo daba antes por sentado, pero ahora yo, pudiendo investigar un poco más, me di cuenta que era solamente una teoría más porque en realidad también tiene muchos vacíos, ¿no? Y en general, casi la mayoría de las teorías que intentan explicar acerca de la creación se basan también en eso, son teorías, pero nada a ciencia cierta, no sé, confirmado, ¿no? Entonces, no sé por dónde empezar, no sé si desea hacer preguntas. Ya, como gustes, lo que has averiguado. ¿Por cuál teoría o tú crees que es la más bíblica, ¿no? Esa es la idea que has investigado. Bueno, en realidad por ninguna, porque entendí que nos tenemos que basar en una exégesis sólida, ¿no? Y no podemos interpretar o agregar más cosas al texto del que ya está. Y de por sí Génesis es un libro en el cual tenemos que entenderlo tal y como está, como narración. Ujú. Ya, Gracias. ya, muy bien. Listo. Si puedes mandarme, no se olviden, mándenme lo que han escrito sobre eso, ¿ya? ahí. Entonces, Adi, exposición de la tarea uno. ¿Ya? ¿Quién más? Sol, ¿tú has mandado la tarea? Coméntanos. Pastor, yo he mandado otra tarea, creo. Yo he mandado la Otra tarea tarea de, de la doctrina del hombre ¿pero qué punto? Sí. que había dejado, o me he confundido, sobre cómo era el hombre, sobre cómo era el hombre antes y después de la caída. Mm, O entendí antes fue la... mal, No, porque era para ver el tema vacío. O sea, estuvimos viendo en la primera clase el tema de la creación, ¿no? ¿Por qué estuvimos viendo el tema de la creación en la primera clase?
porque en algún lugar Dios, a la hora que crea al hombre, lo pone, ¿no? Entonces estamos viendo el tema de la creación, ¿no? Para Mm. hacer el lugar donde Dios ha preparado para crear después al hombre. Ahí empieza toda la base de la doctrina del hombre, ¿no? Entonces, en la primera clase salió el tema del tofu y boju, entonces había que investigar un poquito acerca de eso. Si puedes, lo investigas y me mandas algo breve, ¿no? Es una hojita, algo, o le tomas una foto de lo que has escrito en el manuscrito. Pero principalmente era la exposición. Ya, listo. Ya, pastor. Avanzamos. ¿Quién más? Wilson. Pastor, Ah, Roger, ya. Te escucho. buenas noches, pastor, hermanos. Bueno, igual que Adi, yo estaba buscando sobre la teoría de la brecha, ¿no? Que creo que es la que tiene más peso en estos últimos tiempos, para tratar básicamente de explicar los hallazgos de los fósiles que se descubrieron últimamente, ¿no? De hecho, muchas veces se está buscando tener una revelación o estar de acuerdo con los hallazgos de la ciencia y la búsqueda de ello nació la teoría de la brecha. Y bueno, lo traté de averiguar y busqué cómo es esa teoría, ¿no? Según la teoría de la brecha, dice que en Génesis 1 la tierra original pasada estaba la caída de Satanás, un juicio a través de un diluvio, no es el diluvio de Noé, sino un prediluvio y una desolación o millones de años. Y el soporte científico vendría a ser los hallazgos fósiles, ¿no? Que supuestamente había una precreación. Luego, en Génesis 1:2 es el resultado del juicio. Por eso es que podemos encontrar que dice que el bojo y el tohu, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, y luego en Génesis del 1 al 3, al 2 al 3, se buscaría restaurar la creación nuevamente. Por eso es que se dan los 7 días de la creación descritos en Génesis. Básicamente eso es todo lo que nos construye la teoría de la brecha. Pero bueno, también se basa esto, obviamente como todas las teorías, utilizando algunos versículos, pero sacados de su contexto, como deberían ser 2 de Pedro, del 3 al 5 al 6, Génesis del 1 al 9 al 10, Isaías 14, del 13 al 14 y Ezequiel 28, 14. Son algunos de los versículos que utilizan los que creen en esta teoría para afirmar que es cierta. Eh, bueno, sí hay muchos debates sobre si es cierto o no, pero yo me afirmo y utilizo mucho, y creo que leyendo, es de Romanos 5:12, donde nos menciona, ¿no? Por tanto, como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y también nos menciona que el pecado entró por Adán. Entonces, si nosotros nos basaríamos en la teoría de la brecha, porque supuestamente había una precreación, bueno, no hubiera muerte, ¿no? Porque la muerte se dio después de que Adán haya ido en contra del mandato de Dios. Entonces, por eso es que yo doy por sentado que la teoría de la brecha no es cierta. Porque como le dije, muchas de las veces actualmente se busca tener cierta conexión con lo que dice la ciencia, pero eso no era antes así. Muchas veces la ciencia buscaba de la palabra de Dios para tener ciertos hallazgos, pero ahora sí se está buscando lo contrario, no tener, estar de acuerdo con lo que dice la ciencia y bueno, no muchas veces se puede llegar a eso. Eso es lo que pude investigar hasta ahora, profesor. Igual lo sigo analizando porque, como dijo Adi, hay que comerlo, pero me quedo calmado que de esto no depende mi salvación, así que podemos debatirlo. Muchas gracias. Ya, gracias, Roger. Vamos a poner nota. Ya. Eh, Continúen, por favor. Julio Blas, Wilson, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Ingresé un poco tarde. Ya, Todavía me he quedado un poco con la tarea. No la he terminado, ¿no? Pero bueno, pastor, ahí estamos escuchando primero a los compañeros, ¿no? Al último daré mi ya. comentario. Julio Blas,
Estoy pasado, disculpe. Bueno, lo que estuve investigando, bueno, hay tres posiciones mayormente que A hablan de ver, un... muy bien. Por favor, ese era un punto muy bien. Todos escuchan un poquito lo que va a decir Blas, no sé, pero estructurarlo es bueno. Cuando estudiamos, investigamos algo, ¿qué cosas se dicen acerca de un punto? O sea, y él lo presenta. Hay tres. Pues ya tengo estructurado que hay tres cosas que se dicen. ¿Cuál de esas es la correcta o no? ¿O las tres están mal o una de esas? Esa es la idea de poder conversar. Muy bien, sigue Blas. Bueno, como le decía, encontré tres, diré, posiciones. La primera es Ya, la recreación o teoría de la brecha, como decían, ¿no? He resumido algo. Esta posición mantiene que Génesis 1 describe la creación original de la tierra anterior a la caída de Satanás, ¿no? Ahí tengo unos versículos, también Ezequiel, Isaías. Como resultado ya, de la caída de Satanás, la tierra, dice, según esta teoría, perdió su estado original de belleza y alegría y se encontraba en un estado de caos. Y ya, cogen el versículo Génesis 1:2, ¿no? Como estamos hablando de eso. Esta brecha entre los versículos 1 y 2 no solo ayuda a explicar, según la teoría, la enseñanza de la caída de Satanás, sino también permite hablar de un considerable periodo de tiempo que ayuda a armonizar el relato de la creación con la moderna teoría científica. Pero esta posición sufre como muchas dificultades. Sí. Aquí viene la otra posición es la teoría del caos inicial. Eh, esta posición mantiene que el verso 1 sería una declaración preparatoria independiente del verso 2 y describiría el estado de la creación inicial como desordenada y vacía. En otras palabras, el universo es un bloque de granito que no es tocado ante el escultor comienza a dar forma, dice. La creación está en un estado de maldad como resultado de alguna caída catastrófica, en el cual está en contra de la primera teoría, como la segunda la diré con la primera posición, disculpe. Eh, en este caso, como se ve en el verso 3, dice, describe a Dios como trabajador, dando forma a la masa, transformándolo del caos al cosmos, y algunos sostienen esta posición. Y acá hay otra posición que también es de la creación, precreación, teoría del caos. Esta teoría sostiene por el doctor, si no me equivoco, dice Walker, en el verso 1 se entiende como una cláusula independiente. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios empezó a crear. O como una declaración independiente, introductoria y resumida en el principio Dios creó y todo lo demás. En el relato de la creación resumida en el verso 1 y empieza en el verso 2, dice como dicen, la creación no es creada de la nada. Viendo todo esto y viendo un poco más, eh, como yo, siempre ustedes nos han dicho, ¿no? Para hacer un estudio o aplicarlo un poco más, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿En qué tiempo se escribió? ¿A quiénes le fue dado? ¿Y qué es lo que ellos tenían como cosmovisión, ¿no? Para poder entender un poco esto, ¿no? Eh, como le digo, no conocía estas teorías, reconozco, pero aún no he llegado a decidir cuál de estas teorías es la que pienso que está más pegada a la Biblia, porque como se dice, algunos tratan científicamente unirlo, pero es un poco muy difícil, ¿no? Porque viéndolo como está estructurado, mi pensamiento es que es la antesala, ¿no? Inicia y de ahí describe y continúa con la creación. Más importante es la creación del hombre, pero habla de su tiempo, ¿no? Porque sabemos que el pueblo de Israel sale de Egipto y que tenía una cosmovisión muy diferente. Y Dios da a Moisés esto, ¿no? Para que pueda haber un contraste, ¿no?
de que Dios es creador, es su Dios. Entonces no he llegado a como le digo, algo bien claro, porque no conocía estas teorías, estas posiciones más que todo, pero eso es lo que he podido, ¿no? No he llegado a más. Ya, muy bien. Blas, voy a poner acá. Julio César Blas. Ya. ¿Listo? ¿Quién más participa? Mm, Wilson, ¿has averiguado algo? Eh, Nada, pastor, disculpe, estaba un poquito ocupado. Ya. Jorge, ya porque ya de ahí vamos a dejar el tema, ya avanzamos con lo que sigue. Eh, Tuve una semana un poco agitada, pastor, perdón, disculpe. Pero bueno, ¿Ya? ya me pongo al día luego, pastor. Solamente quería decir que hay un libro del pastor John MacArthur que se llama La batalla por el comienzo, ¿no? Mm, Entonces se escucha muy interesante el título, ¿no? Está un reto para leerlo. ujú, ya. Bueno, ahí hay que revisar un poquito más. ¿Por qué? Porque en las teorías que aparece acá, hay una teoría que es el tema de, bueno, hablamos de la brecha, del caos, ¿no? El desorden. Entonces, cuando se traduce de esa forma, hay una implicancia. Entonces, algunos interpretan desde el punto de vista, desde ahí, el tema de que hay espíritus, ¿no? Hay unos espíritus en ese momento, ¿no? Sobre el tema de la tierra que estaba desordenada, ¿no? Y hablan de potestades del desorden. ¿Alguien ha averiguado algo acerca de eso? ¿O no lo has escuchado? Potestades del desorden, es tohu. O sea, no es una situación, sino es una potestad. Y el bohu, que es el vaciamiento, ¿no? Que está todo vacío, ¿no? Soledad, desolación, ruina. ¿Alguien ha averiguado acerca de eso? Pastor, yo estaba viendo que en el Taná del pueblo judío, en Isaías 34:11 que le acabo de leer, hay algo similar, algo similar con Génesis 1:2. Ya la Reina Valera lo traduce, ¿no? Como desordenada o vacía. Mm, ya. Bueno, la idea era eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay potestades, si esto del todo hubiese vacío, entonces, según la enseñanza, si hay unas potestades, entonces esas potestades son las que, bueno, hay un área, una batalla, una guerra espiritual. Eso sí saben, ¿no? El tema de la guerra espiritual, ¿no? Sí. Claro, tenemos una ¿Por guerra qué? espiritual. Claro. ¿Por qué yo estoy preguntando sobre eso? Porque uno de los problemas que tenemos es que, no sé si ustedes han visto algunos cultos, a la hora que empieza el culto, empiezan a echar fuera a los demonios, espíritu de temor. Hay una canción de Marco Witt, espíritu de temor, huye, ¿no? O sea, el temor ya es un espíritu, un demonio, una potestad que nos controla, no es algo que experimentamos nosotros. O sea, si es que alguien tiene algún temor o alguna situación, son una potestad. No es que somos nosotros responsables, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, cae en adulterio, el adulterio es el espíritu de lujuria. Entonces, la lujuria no es un pecado, sino es una potestad. Y la raíz de todo eso viene de esto. No sé si ustedes han visto.
Hay cultos donde echan fuera espíritus, ¿o no? Echamos de acá toda potestad que viene, o sea, en la iglesia está metido y empieza, y la canción de Marcos Witt, han escuchado, ¿no? Espíritu de temor, y todos, oye, espíritu de, oye, Pero, y, y está en el himnario de la IP Cristo P. Entonces, el que organizó en ese momento no se dio cuenta, por eso es ujú, importante que los músicos deben ser teólogos o teólogas, o sea, conocedores de, yo no estoy hablando de estudiantes eruditos no, sino que conozcan la Biblia. Entonces, eso es importante. En la práctica de la iglesia, saber, entonces, si por ejemplo, ¿cuál sería la connotación que la lujuria que te lleva al adulterio o la fornicación es un espíritu? Pregunto. No sé si se entiende. Tiene que ver con el hombre. O sea, ¿la lujuria es un espíritu o es un pecado? ¿Qué dice la Biblia? Pecado. Es un pecado. No es un espíritu. O sí, hay alguien que, o sea, no, estamos conversando. ¿Ah? Si alguien dice sí, es un espíritu que se mete, se sale de las personas, ya, sí, díganlo, no, no hay problema. Si es que alguien ha pensado que es así. Y vamos Pastor, discutiéndolo y vamos revisándolo bíblicamente. Sí, sí, Sol. ¿ya? Sí, te escucho. Es que yo creo que sí, como dice usted, es así como dice usted, pero creo que cuando cometemos algunas cosas que están mal, es como que abrimos como que una puerta para que puedan entrar los espíritus. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando mi papá hace liberación, él primero le dice a las personas como que tienen que confesar, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque hay personas que, por ejemplo, han abortado o han hecho cosas y así han abierto una puerta a los espíritus. Quizás eso no es un espíritu, pero sí las cosas de los pecados, cosas que cometemos, sí abren puertas para que puedan entrar más rápido, no sé, algo así. Ujú. Ya. Pastor, quisiera, A ver, ya, no, ahora, todos no yo podemos. quiero, sí, un segundito. Yo quiero que la conversación que tengamos, no, no es que alguien diga, sí, no, está mal lo que tú dices, no, no, sino que la idea es que podamos conversar este tema y revisarlo bíblicamente, ¿qué es? Esa es la idea, no, no es, porque cada uno tiene sus experiencias que ha pasado, ¿no? O diferentes formas. El punto es ver desde el punto de vista del hombre. O sea, en este sentido, por ejemplo, la lujuria que nos llevaría a pecado de adulterio o fornicación, un pecado sexual, ¿sí? La pregunta es un espíritu que se metió, me dominó? Esa es la idea en relación a eso, ¿sí? Ya, ahora sí, Javier, adelante, te escucho. Yo tengo una posesión, pastor. Todo no puede atribuirlo a un espíritu demoníaco, voy a decir. Porque Ya, si yo peco, yo no lo puedo decir, el demonio me hizo caer. ya. No, es el pecado. Por eso que el cristiano tiene que entender que como cristianos tenemos dos naturalezas. La naturaleza caída, ¿no? Y la nueva naturaleza en Cristo. Esas dos, Ujú. dice, pelean entre sí, dice Pablo. Entonces, cuando yo desde mi concupiscencia, ¿ya? Cedo, entonces da como fruto el pecado. Entonces, yo no Así puedo es. decir el pecado de adulterio, vamos a decir, no le puedo decir un demonio de adulterio. Ya. Entonces, es un pecado producto de mi concupiscencia, ¿ya? Y como fruto da Teoría. fruto al pecado, y pecado, la muerte. Entonces, Muy yo bien, sí he estado en algunas, he visto algunas denominaciones que todo lo espiritualizan y demonio, demonio, demonio. No, hay que revisar la palabra. claro. Pues no puedo yo atribuirle Sí, al demonio de lo que yo soy consciente de que estoy haciendo. ya. Muy Entonces, ese bien. es mi punto de Entonces, vista. hasta ahí estamos llegando. No sé si el resto está de acuerdo o no, pero vamos viendo que eh, responsabilizar a un espíritu X Ujú. es más fácil
que ser responsables nosotros de nuestra naturaleza caída. Amén. A eso quiero llegar, ¿no? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si cometemos un pecado de sexual, va en contra de la palabra de Dios, ¿quién es responsable? ¿El espíritu que me dominó, me hizo ver, no sé, lo que sea, o yo? Pastor, es la carne, porque lo dice Es la Gálatas carne. 5, las obras de la Nosotros, o carne sea, manifiestas son los deseos, ajá, ya, nosotros sabemos los deseos de la carne y ahí menciona precisamente los pecados que usted está mencionando. claro, claro, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Roger, ¿cómo han visto? Porque, ojo, que, mira, de ahí vamos a ir viendo algunos elementos que tienen que ver con lo que mencionó solo al comienzo, pero debemos distinguir, o sea, si alguien peca, ¿quién es responsable? ¿No? ¿Quién es responsable? Entonces, somos nosotros. Wilson, Pastor, ¿algo que- Jorge, sí, ¿o no lo que yo somos quiero nosotros? decir, lo que yo quiero aportar es de que en la Biblia hay un contexto bíblico. La Biblia sí da fuentes que Satanás, el enemigo, tiene influencia, ¿no? Sobre las personas o sobre los cristianos también. Pero, o sea, es una cosa decir que tiene influencia, pero una cosa es de que uno puede tomar decisiones por sí solo, ¿no? Y el pecado, pues, es una decisión personal de una persona, ¿no? Pero sin embargo, en la Biblia sí hay base teológica para definir que Satanás tiene influencia, ¿no? Sobre muchas personas, ¿no? Para que puedan tomar malas decisiones. Pero sin embargo, Ya, el ser humano es consciente de lo que hace, ¿no? ya, muy bien. Entonces, ¿quién es iPhone? ¿Quién está con iPhone? No sé quién es, solo sé que es iPhone. ¿Aló? Está escribiendo iPhone, pero no sé quién es. Ya se salió iPhone. Este fue el ¿Ves? iPhone. Sí. ¿Ese era un espíritu o era alguien de verdad? El espíritu Ya se infiltrado. salió, ¿no? El Sí, espíritu Salió de la salió. iPhone. tecnología. Se salió, se salió. Es el Más espíritu de la Ha vale, escrito, tiene que ser. El administrador ha sido, creo. ha, ha escrito varias cosas. Ahí en el chat lo ha dejado. No sé si ha quedado. Ahí está, la evidencia de iPhone. Somos nosotros que permitimos toda la carne no tiene poder en ti si tú no lo permites. Somos nosotros. Hay deseos de la carne. Y justamente eso es lo que mencionó el hermano Javier, es la concupiscencia. La concupiscencia, ¿qué cosa es? Son pasiones. O sea, algunos van a tener la debilidad o una pasión por el tema sexual, otros por hablar cosas, o sea, murmurar, chismear, otros de agarrarse las cosas ajenas. Cada uno tiene alguna concupiscencia, son los deseos que te conducen a eso. O sea, por eso es que existe tentación. El punto es que Dios, desde el punto de vista de Él, eh, o sea, por más que reprendamos un espíritu, el responsable somos nosotros. ¿En eso estamos de acuerdo todos? Amén, amén. Ya. Ahora, ¿qué tipo de espíritu te guió a eso? Bueno, ya sabemos que de parte de Dios no es. Dios no tienta a nadie. ¿Eso sí está claro? Ya. Ahora, la tentación es una especie de prueba, pero no es permitida por el Señor. O sea, el Señor no envía pruebas, no tienta a nadie, sino que pasa, la tentación viene. El tentador ya saben quién es. Ahora, superarlo, podríamos ver ejemplos como José, el hijo de Jacob, ¿no? Viene una prueba, una tentación fuerte con la mujer de Potifar y él sale corriendo. Pregunta, ¿qué espíritu se me pasó ahí? Nada, ¿no? O sea, era una mujer guiada pues por su forma de vivir, ¿no? Y José pues guiado por el espíritu corre, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que hay una responsabilidad de nosotros, ¿no? Ahora, en Romanos 7, ¿se acuerdan de qué habla Romanos 7? Creo que hablamos la primera o segunda clase. Romanos 7, ¿de qué habla? ¿Dónde habita el pecado?
¿Es un espíritu que entra en nuestra carne o es algo que es carne, una naturaleza metida en nuestra carne y que es una ley? O sea, es una ley, no es un espíritu, ¿sí? Entonces, ya, ahora, el tema de cómo dominarlo o no dominarlo, eso ya vamos a tratarlo más adelante, ¿sí? Pero el pecado habita en mi carne, dice Pablo. Y termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este Cuerpo de muerte. Cuerpo de muerte. ¿No? Y doy gracias a Dios y a Jesucristo a quien he enviado, ¿no? Y empieza el capítulo 8 hablando, ¿no? Los que andan en la carne, los que andan en el espíritu, ¿no? Entonces, hay una batalla espiritual y la batalla es en nuestra mente principalmente. Por eso que en Romanos 12, más adelante, Pablo va a decir, versículo 2, que debemos renovarnos en nuestra forma de pensar, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante renovarnos? ¿No? Entonces, porque si tú piensas que, que el espíritu, por ejemplo, un espíritu ah, puede influenciar más que el Espíritu de Dios. No sé, o sea, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿qué dicen? El Pastor, Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros. Ojo, mira, estamos un poquito reflexionando para llegar a conclusiones. El Espíritu Santo es Dios en nosotros y digamos, otra influencia, digámoslo como influencia, ¿no? Entonces, ¿quién vence? ¿Quién gana? Ahí está la batalla. El espíritu es mayor. El espíritu vence a la Debería, carne. debería. Sin embargo, en nuestra realidad no es así. Y somos guiados por nuestra concupiscencia, nuestro deseo descontrolado. O sea, por ejemplo, un poquito para poder ser más puntuales en el ejemplo. Los varones acá les va a llamar la atención una chica, una mujer. Es lo natural, les va a llamar la atención. O sea, por ahí puede ser pecado, pero digamos, cuando vamos a hacer un deporte, todo de los varones, sí, no, nadie se está que te atrae otro hombre dentro de lo natural, ¿no? Otras cosas son diferentes, no vamos a ese punto, pero, o sea, ver otro hombre no te va a llamar la atención y vas a pecar de eso, no es, ¿me entiendo? Entonces, la concupiscencia se va a donde nuestro deseo descontrolado se va a ir, y las chicas igual, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente, o sea, la concupiscencia es el deseo desordenado, ¿no? Que te lleva a esa inclinación, esa es una tentación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es más fuerte? Pastor, eh, mantengo esa posición que antes intervine y leo Santiago 1:14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es Claro, atraído y seducido. Entonces la claro, concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, así es. antes hubo una intervención donde dijo que hay demonios que controlan al creyente. Eso no es validero eso. Y no se debe estar atribuyendo al demonio cuando el creyente es responsable por su actitud. Yo no lo puedo Ya. atribuir ni puedo aconsejar que el demonio no. Hay que hacerle entender al hermano o al creyente de que dentro de su persona hay dos naturalezas. Sí. Como Pablo lo Bueno, dice. sí, el punto es el siguiente, hermano. O sea, la carne el pecado que habita en nuestra carne, según Pablo, es una ley. Encuentro una ley, la ley del pecado. O sea, dentro de nosotros, el pecado nos va a jugar mal. O sea, el que dice no, pues Pablo dice, ¿no? Él salía en su mente, aprobaba la ley de Dios, pero después hacía lo que él no quería. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Esa es la miseria del hombre. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿no? Y este libro
de la cueva, dice, el hombre, su grandeza y su miseria. Su grandeza tiene que ver con el tema de la imagen de Dios, pero su miseria es porque ha sido contaminado del pecado. Entonces, para ir, después vamos a ir desarrollando un poquito el tema de cómo la influencia, o sea, mientras, por ejemplo, para los que tienen problemas para comer azúcar, ¿no? Diabéticos o prediabéticos o glucosa alta, mientras que se controlan, mientras que no ven, no pasan por la puerta de un sitio que venden postres, ¿no? Si no ves a alguien comiendo dulce, ¿no? Entonces, no se provoca, pero cuando lo ve, se antoja. Y ahí hay un tema ahí viene el tema de la obediencia, ¿no? O sea, ¿obedeces a qué? ¿A tu carne o obedeces al espíritu? ¿Los que andan en el espíritu o los que andan en la carne? Ahora, más adelante, bueno, vamos a decir, ¿no? O sea, el que alimenta la carne, ¿no? O sea, el que se mete en cosas, pues sabe que ese es su punto débil, y está metiéndose ahí, está ahí, está ahí, está alimentando la carne, ¿no? Está alimentando la carne. Ahora, eh, algunas personas dan por sentado que los líderes espirituales o pastores no tienen ese problema. No, o sea, la Biblia dice todos, por cuanto todos pecaron, ¿no? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una batalla donde se supone que debería ganar el espíritu. Y eso es lo que diferencia entre el que está alimentándose más, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante a la hora que corresponda. Pero muchos atribuyen, regresando al tema del tohu y el bohu, hay esa teoría que son las potestades del desorden, ¿no? Y del vacío. Entonces, interpretan así, entonces, lo que están diciendo que hay unas potestades, aunque Pablo en Efesios, ustedes saben, en la armadura, ¿no? Dice que vistámonos de toda la armadura de Dios, ¿sí? ¿Para qué? ¿No? Resistir. Y habla del enemigo, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿no? Y dice que hay que estar vestido de toda la armadura de Dios, etcétera, ¿no? Por eso que hay esa enseñanza, ¿no? El problema que en esa enseñanza es que muchos cristianos entendemos que a la hora que viene la tentación, te tienes que vestir de la armadura de Dios. Y ese es el error. Debemos estar vestidos, ¿no? Las 24 horas del día para que cuando venga el problema podamos salir, pues. Entonces, ese es un punto importante que debemos considerar. Muy bien, hay varias teorías, ya hasta acá nomás vamos a ver. Si alguien me manda la tarea escrito, yo lo voy a poner ahí, lo agrego, ¿sí? Hasta este fin de semana, hasta antes de la otra clase, ¿sí? Va a estar Muy bien, lentito. ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Si no, para pasar a otro punto. Ya. Entonces, voy a avanzar un poco en nuestra exposición del tema. Ya habíamos visto un poquito el tema de las diferencias entre la parte orgánica y espiritual, ¿no? ¿Sí? Esa parte ya habíamos visto. Habíamos visto que algunas partes de la Biblia también se refieren a la parte inmaterial, o sea, al hombre espiritual, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con el cuerpo. Se explica como corazón, mente, ¿no? Lo de que habíamos hablado de tripartito y bipartito, ¿no? Hay más, desde mi punto de vista, yo creo que la Biblia habla del hombre como un ser bipartito, dos, cuerpo inmaterial y material, ¿no? El cuerpo es lo material y la otra parte sería lo inmaterial, la parte espiritual. Y cuando la Biblia habla de alma y espíritu, es lo mismo, para referirse a lo mismo, ¿no? Dos términos para referirse a lo mismo.
Bueno, vamos a ver hoy día el estado original del hombre, ¿sí? Entonces, el estado original del hombre, vamos a ir viendo, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer Génesis 1:26. ¿Quién me ayuda? Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree entre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Entonces, según este texto, ¿qué cosa encontramos? A ver, ¿qué cosa anotaba en este capítulo 1, versículo 26? La palabra hagamos primeramente que habla en plural, ¿no? Ya, plural, ¿no? Sí, eso lo hemos visto bueno, en tema de doctrina de Dios, el tema de la Trinidad. Para los que no tienen que tomar doctrina de Dios, de todas maneras, sé que hay algunos alumnos de primero que están tomando clases de segundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La clave acá que vamos a tratar es, el hombre fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y le da responsabilidades. Cuando el Señor crea, antes, o sea, los versículos anteriores, vemos que Dios es creador, crea todo, pero no le da nada. O sea, nunca menciona que a imagen y a una semejanza de Él es en algo, nada. Pero acá sí, ¿no? Y después le da responsabilidad, autoridad, como un representante de Dios en la tierra, o sea, como que el ser humano le da un cuerpo para que represente a Dios, que es el Dios espíritu, ¿no? Entonces le da una responsabilidad. Entonces el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios según Génesis 1:26. Ahora, vamos a ver acá que la imagen está relacionada con la parte inmaterial del hombre y no la física. ¿Ya? Esto es importante, por favor. Cuando Dios dice que está creado imagen, entonces uno dice, el cuerpo se parece al Señor. No, porque no lo puedes comparar esa parte. Tenemos que distinguir. Es la parte inmaterial del hombre y no la física. La imagen tiene que ver con el aspecto moral del hombre. Moral, exacto. Cómo representa a Dios en su moral, cómo vive, cómo se conduce. Y cuando vemos nosotros, Jesús es la imagen de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios 4:4, vamos rapidito. 2 Corintios 4:4. ¿Sí? Ese texto en la parte final dice el cual, o sea, hablando de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice la palabra. Ahora, esa semejanza, esa imagen, es la imagen de Dios, el Dios invisible. Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible. Según de La Corintios semejanza 4, está... Pastor, no, Sí, no, no, 4:4. no relaciona el texto. 4:4, ¿no? Sí, segundo 4:4. En la parte En los final. cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Allá, imagen de Dios, sí, Esa es tiene la parte, razón. ¿no? Sí. Sí. En Colosenses también vamos a ver, ¿no? Otro texto que nos ayuda. Bueno, eso no lo he anotado ahí, pero también habla, ¿no? Sobre... ¿Cuánto es? ¿Colosenses cuánto, pastor? A ver. Un ratito. La imagen del 1:15. Ah, sí, tiene razón. Él Él es es, la él imagen es del Dios invisible. ajá. Ah,
el primogénito, ¿no? De toda la creación. Muy bien. De repente debería ponerlo acá, pero ya después lo agrego. Eh, Ahora, esa es la parte de la imagen, ¿no? Y la semejanza está relacionada con la autoridad y señorío conferido por Dios al hombre. O sea, semejante, ¿a qué se refiere? Semejante a la autoridad y señorío que Dios le da para representar, ¿no? Volvamos a Génesis 1:26. En el 28, mira lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces, aves, bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, la semejanza tiene que ver con autoridad y señorío para gobernar, ¿no? Muy bien. Esa es la idea del hombre creado a imagen y semejanza. Ahora, vamos a ver algo para poder entender la caída. Todos hablamos de la caída, pero para poderlo entender, la caída, tenemos que conocer al hombre antes de su caída. El hombre no fue creado caído, ¿sí? ¿Esa parte se comprende, por favor? ¿Esa parte se comprende? El hombre no nació, no fue creado caído. Bueno, seguimos naciendo ya caído, pero el hombre creado, Adán y Eva, no nacieron caídos, o sea, no los creó caídos. ¿Sí? Entonces tiene algunas características, observemos. Primero es sin pecado. El 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, o sea, en relación a la creación, todo antes y del hombre, hasta el 1:26. Y aquí que era bueno en gran manera. El hombre fue creado antes de la caída, era bueno en gran manera, era sin pecado. ¿Sí? Esto es importante notar. Era bueno en gran manera, podía tener comunión plena con Dios, tenía el libre albedrío. Ahora, el concepto de libre albedrío va a variar de acuerdo a la época en que se trata el libre albedrío. No vamos a entrar en este detalle ahorita. Algunos dirán, pastor, pero tiene libre albedrío, no tiene libre, yo no creo, no. O sea, por lo menos solamente vamos a ver que tenía esa libertad en el sentido más amplio, ya que no estaba influenciado por la naturaleza caída. ¿Se comprende? O sea, cuando el hombre fue creado y no tenía pecado, no lo podemos entender. ¿Por qué no le podemos entender? Porque nosotros estamos contaminados con el pecado. Pero tenía una libertad. Digamos esa parte, vamos a decirle libre albedrío. Después vamos a ver el tema, pero no quiero meterme ahí porque hay que explicar varias cosas. Pero en el sentido más amplio, no estaba influenciado por la naturaleza caída, que le orientaba hacia el mal. O sea, nada lo orientó al mal. Tomó una decisión. Segundo, ¿cuál era la condición antes de la caída del hombre? Era obediente a Dios en todo lo que él había establecido. O sea, Dios le había dado algo y él era obediente. Esa era la situación sin pecado. Entonces, Génesis 1:28, y le dijo fructificar, ¿no? Y le dice, ¿en qué era obediente? En ejercer señoría sobre la tierra, porque empezó a ponerle nombre, pues, a los animalitos, todas las cosas, ¿sí? En Génesis 2, del 19 al 20, el ejercicio de la autoridad se manifiesta en el hecho de poner nombre a todos los animales. Génesis 1:29 y también el 2:16, ¿no? Cuando leemos, habla sobre el tema de la comida, ¿no? Mira el 2:16. Mira, 29 dice, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. En el 2:16, mira lo que dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, le da y él era obediente. ¿En qué era comer? No comía lo que él quería. Bueno, de ahí no vamos a quedarnos ahí,
Pero es interesante que el aspecto hasta en lo que comía era lo que Dios le decía antes de la caída. En el 2:15 vamos a ver, pues, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cuidara. O sea, también era obediente en el trabajo. Mira las áreas, ¿no? Autoridad en su alimentación y en su trabajo, ¿no? El 2:17, vamos a leer, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿no? Entonces, en la obediencia, el aspecto de no comer lo que Dios había prohibido. Muy bien. Ese era el hombre antes de la caída. Ahora vamos a ver al hombre en la caída, ¿no? La caída del hombre. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay preguntas? Si no, avanzamos. Pastor, el flyer número 1 puede ponerlo para tomar una foto, por favor. Punto 1. Sí. Ya. Al punto 1. Sí, ya, eso, gracias. Ya, listo. Ya, la caída. En la caída tenemos que analizar un poquito, ¿no? O sea, la caída no es que el hombre estaba caminando y se tropezó y se cayó, ¿no? Eh, o de repente estaba caminando, pero ahí viene el punto, ¿no? O sea, la caída está asociada a algo. ¿A qué está asociada? Génesis 3, del 1 al 6. La desobediencia. Conoce, no vamos a leerlo, pero es la parte donde se aparece la serpiente, la tentación de Satanás. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la relación del hombre en su caída? ¿Qué cosa es lo que lo hace caer? Su desobediencia. Ya, pero la desobediencia viene cuando Por viene la algo. curiosidad. Curiosidad. Curiosidad, ya. Algunos elementos, Tentación. pero hay una tentación, o sea, de un Sí. ser espiritual. Justamente de lo que mencionaba Solen antes, ¿no? O sea, abres una puerta, o sea, digámoslo de esa forma, o sea, sí es real. O sea, la caída no es que, ¿cómo se llama? Adán y Eva buscaron abrir algo, no, no abrieron nada. Ellos estaban viviendo sin pecado, estaban obedeciendo, ¿no? Estaban obedeciendo, estaban, haciendo las cosas que Dios le había dicho que hicieran. Pero viene algo real. Y la Biblia le dice la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, y viene una voz a contradecir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ser humano creado no cae porque quiere caer así desde, ¿no? Después de la caída ya vamos a ver que estamos influenciados por nuestra naturaleza pecaminosa, pero acá estamos analizando que Adán y Eva no estaban contaminados, ¿sí? Vamos a ir viendo. En Génesis 2:17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, le prohíbe porque el día que comieras de él, morirás. Pregunta, ¿Adán y Eva sabían eso? Principalmente Adán. Sí. Entonces Dios había establecido un comportamiento para el hombre basado en la obediencia a su palabra, lo que dijo el hermano Javier ahorita, ¿no? Satanás se apareció en forma de serpiente. Serpiente. O sea, acá hay un tema de influencia. La pregunta es, y conocemos la historia, ¿no? Pastor, Génesis 3:1. Sí, Pastor, una pregunta. Satanás es incorpóreo. Necesitaba de la serpiente ya, para poder hablarle a Eva. ya. Bueno, la figura literaria es, o sea, se presentó, bueno, tomó la forma de una serpiente, ¿no? Que hablaba, ¿no? Interesante porque hablaba, pero
O sea, lo presenta de esa forma. El punto es que Satanás es un ser espiritual, Lógico. ¿sí? Es un ser espiritual. 3:1, mira lo que dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había dicho, la cual habla y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hace la pregunta. Entonces, la serpiente pertenecía entonces al orden de los animales del campo. Eso según el versículo 1, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, era una serpiente, ¿no? ¿Cómo se ha metido? La Biblia no le explica, pero ahí está, conocemos la historia, ¿no? Era un animal hermoso y atractivo. ¿Por qué? Porque cuando Eva se encuentra, ella no corre, ¿no? O sea, nosotros que vemos una serpiente, te corre, ¿no? Algunos dicen, no, no hace nada. No hace nada. A ver, de repente justo ese día hace algo, ¿no? Nadie, no, así nomás no nos acercamos, ¿no? Entonces, por lo menos vemos que tiene esa connotación, ¿no? El primer intento de Satanás, vamos a observar Génesis 3:1. ¿Qué fue? Poner en duda el propósito de Dios y hacerle aparecer como un tirano que reduce la libertad del hombre. Y le hace una pregunta sutil, Génesis 3:1, ¿no? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Conocemos eso. Ahora, hay una acusación sutil, versículo 4 y 5. ¿Qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, una pregunta, ¿ustedes creen que en este caso, o sea, Eva no estaban sus ojos cerrados? No, ¿no? Eso sí se entiende, ¿no? Que no que sus ojos estaban cerrados, ¿no? Esa parte sí se comprende, ¿no? ¿Sí? Sí, se lo... Ya. Entonces, pero un ratito que se me está acabando la batería del parlante, ya. ¿Qué más? Entonces hay una acusación sutil. ¿Cuál era? Que Dios es egoísta, ya que quiere ser el único que puede ejercer autoridad. Segundo, Dios sabe que si comes de este fruto llegarás a... Ya. Dios sabe que si comes de este fruto llegarás a ser, a estar en igual con él sin necesidad de obedecerle. Génesis 3:5, ¿qué dice? ¿Alguien me ayuda a leer? Ahí tengan la Biblia, interactuemos, ¿ah? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya. ¿El punto cuál es? Ser como Dios. Ser como Dios. Ajá. Entonces Dios quiere mantenernos en la oscuridad para que no conozcáis lo que puede hacerles libre. Esa fue la acusación sutil. O sea, Dios sabe cosas y tiene que mantenerte ahí para que no conozcas la libertad, ¿no? Esa es la forma como ataca. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Mira, entonces, por lo tanto, Dios no es digno de crédito, es mentiroso. Claro, Esa es la acusación sutil. No le dice, es mentiroso. No dice la palabra, pero utiliza toda una acusación para decir que es mentiroso. O sea, te están mintiendo, no quiere hacerte libre, no quiere que tengas autoridad, no quieres que haga. Esa fue la acusación de Satanás, ¿no? Pero sí es una influencia, o sea, te cuestiona las cosas. Ahora, vamos por el otro lado. En el 3:6, mira lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ahí vemos un deseo impío, ¿no? Un deseo que quiere hacer el mal, un deseo, ¿no? Porque todavía no había caído. Antes que cayera, dice que vio con ojos
que era codiciable para alcanzar lo que ella quería, ¿no? Sabiduría, y ya conocemos la historia, ¿no? Entonces la mujer, ¿qué cosa hizo? Quiso elevarse de su posición porque no, o sea, Satanás no lo buscó a Adán. Después vamos a ver esa parte, pero Satanás no busca a Adán. La Biblia dice que le sale al encuentro a Eva, ¿no? Alguien por ahí puede decir si se descuidó, la dejó sola. Bueno, ya vamos a ver de acuerdo al punto eso. Pero vemos que aquí la mujer, cuando conversa con Satanás, recibe esa influencia, esa voz, quiso elevarse de su posición a un lugar más alto, ¿o no? ¿Qué quería hacer? Igual que Dios. Con sabiduría, y comió. O sea, la mujer quiso elevarse de su posición como creación a algo más. Ahora, este texto también lo vimos en Isaías 14, 13, 14. Este texto habla de Satanás y habíamos visto que hablaba del rey de Babilonia. ¿Se acuerdan? En la primera clase, ¿no? Y algunos pueden asociar que es el mismo proceso que antes ocurrió en Satanás, ¿no? Eso está por confirmar, necesariamente no, pero algunos van a poder, pues lo pongo acá nada más en otro color para que lo consideren, ¿no? Pero sí, lo que sí pasa acá, evidentemente, es que la mujer quiso elevarse de su posición a un lugar más alto. No, no, no ponerse por encima de Adán, no, eso no dice, pero ella quería, eh, codició qué cosa, sabiduría, autoridad, no quería obedecer, quería ordenar y mandar, ¿sí? Es la idea. Eso ahí empezó, ¿sí? Un deseo impío. Sin embargo, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, fueron abiertos los ojos de quiénes, de los dos, porque los dos probaron de lo que, ¿no? Entonces, ahí es la caída total. O sea, si pecaba Eva y no Adán, no había caída total. Pero los dos, ¿no? La mujer pecó siendo engañada. ¿Qué notamos acá? No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué hizo la influencia, esa voz, Satanás? ¿Qué hizo? Tentó. Por favor, no escucho. Que la serpiente tentó Engañó, primeramente, engañó. le Ya le mintió. tentó, pero a la mujer le mintió. ¿Y qué pasó? La Nada. engañó. O sea, Bueno, la sí. mujer pecó siendo engañada. Adán no fue engañado. Adán pecó sin ser engañado. Esa es la diferencia con respecto a esto. No sé si ustedes han notado eso. O sea, Adán pecó sin ser engañado. Algunos responsabilizan a la mujer, no es que a la mujer por su culpa. Sí, ya, está bien, tiene su responsabilidad, fue engañada. Ella pensó que iba a ser igual que Dios, sabiduría. Quiso elevarse del rol que le había dado. Pastor, pero Adán comió ya a sabiendas. Esa es la diferencia. Adán Así. pecó, pero él no fue engañado. Fue Pero, engañada Eva. no, pero Él, Adán comió la fruto ya a sabiendas, porque claro, o sea, ¿qué significa eso? Que pecó voluntariamente exactamente. y es más culpable que la mujer. Claro. Algunos quieren limpiarse de decir, no, que la mujer nos engañó. No, no, o sea, ¿qué No, estás no es hablando? así. O sea, Ujú. tienes que ver lo que dicen las escrituras, no repitamos lo que dicen otros. Veamos lo que dicen las escrituras. Por eso estamos acá viendo. Hay una caída total. La mujer pecó porque la engañaron, pero pecó. El hombre no fue engañado. El hombre pecó voluntariamente. Agarró, trae para acá. Claro, su Pastor, pecado. Sí, cuando dice eso no me queda claro. La orden que dio Dios se la dio a Adán, ¿verdad? Pero Eva ya. también sabía acerca de que ellos no podían comer acerca del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal.
Claro. Mm, O sea, a la hora que han pecado, acá han pecado en equipo. claro. O sea, Es es más, me todo un parece tema, que, ¿no? no sé si está bien interpretado, analizado, pero en el versículo 6 del capítulo 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Eso quiere decir que Adán estaba ahí a su lado, viendo cómo ella pues cogía el fruto y Eh, comía, ¿no? Él bueno, estaba ahí. bueno, lo que sabía Adán que de ese árbol, los dos sabían que no deben comer, ¿no? Ujú. Porque versículo 2, mira, Eva sabía que no se podía comer definitivamente, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero, versículo 3, del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis porque moriréis. Entonces ahí viene la segunda pregunta. O sea, Eva sabía la ley, pero ella fue engañada. Adán fue engañado, no fue engañado. Él pecó voluntariamente, comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos. Mira, para poder comprender un poquito, vamos a 1 Timoteo 2:14. ¿Qué cosa dice Pablo acerca de lo que pasó ahí? 1 Timoteo 4. 2:14. Amén. Y Adán no Ya, fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ya. Yo lo que estoy poniendo acá no es una conclusión mía, es lo que el texto dice, que Adán no fue engañado. Adán pecó sin ser engañado. Eso es lo que estoy poniendo. La mujer sí fue engañada. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Que Adán pecó voluntariamente. Sí, sí se entiende que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, ¿no? No es algo que se le vino a la mente, ¿no? Sino algo que es inspirado de palabra de Dios, ¿no? Su pecado Pero fue el más. versículo 15 incurrió en transgresión la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, ¿no? Entonces, esa es la situación de la caída. Pastor, disculpe, pero no me queda claro, porque cuando dice que Adán pecó voluntariamente, la mujer no fue de manera involuntaria, ella sabía, también fue voluntario, o Sí, sea, tuvo pero ese... le engañó. O sea, sí sabía que no Claro, debía hacer, pero presentó, o sea, ¿cuál es el asunto? Que Satanás le engaña y le dice que Dios es mentiroso. Fue influenciada. Claro. O sea, la voz del enemigo lo influenció. ¿Dónde estaba Adán? No vamos a discutir eso. Simplemente lo que dice el texto. La mujer pecó siendo engañada. Por eso dice, segunda de 1 Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. ¿Quién fue engañada? La mujer. El hombre no fue engañado. Pero ¿qué pasa con Adán? Peca voluntariamente. O sea, no vino Satanás y lo engañó, no. Él agarró y comió, sabiendo, ¿no? Entonces, sacamos de ahí que es más culpable que la misma mujer. Ahora, vamos a observar ahora también las consecuencias inmediatas de la caída. ¿Hay consecuencias? Sí hay. La primera consecuencia, no le puse acá entradas. El hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y física. 2:17. ¿Dónde está? ¿Quién puede leer? Por favor, ayúdenme ahí, conéctense. Los que no están participando, estoy anotando, ¿ah? Es como que no están en la clase. Génesis 2:17. Sí. Ya. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ajá. Entonces, cuando revisamos Efesios 2, también igualito, ya sabemos 2:1, ¿no? El hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y física, ambas cosas, ¿ah? También la consecuencia es en Génesis 3:16, un juicio especial sobre Eva. Mira, Génesis 3:16. ¿Quién puede leer 3:16?
Amén, pastor. De los que no están leyendo, por favor, ya, Adi, después los que no están leyendo, porque Ya. no voy a, estoy yo tomando nota quiénes están participando, ¿sí? Nota de participación, acuérdense. Ya, 3:16. Génesis 3:16 dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, la consecuencia de la caída, hay un juicio especial sobre Eva y la descendencia de las mujeres, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores a la hora que salgan embarazadas. Y eso siempre se da, siempre es con dolor, ¿no? Aún a pesar que se pongan la pirural, esa que se ponen en la columna, es doloroso, ¿no? Hasta Entonces, una pregunta. con dolor, dice, ¿no? Darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará sobre ti. Sí, Antes de avanzar, quisiera para poder despejar ciertas suspicacias a veces cuando preguntan, ¿cuántos árboles había en el huerto del Edén? ya. Bueno, habían todos los árboles que podían comer, pero había un árbol que era el de la vida, ¿no? Ya Y uno es ese de la árbol de vida, la ¿no? vida es un simbolismo también, ¿no? Una Porque, figura para decir de eso no comerán, ¿no? porque Otra pregunta. en el versículo 9, 2:9, hace la Sí. diferencia ahí, el versículo 9. Y Jehová Dios 2:9. hizo, sí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista. Bueno, esos son los árboles comunes, ¿no? Y bueno para comer. También el árbol de la vida, uno. Y en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían? Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno. Árbol para su alimentación, ¿no? Y el Correcto. árbol de la vida, El árbol ¿sí? de la vida, el otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice. Sí. Ahora, para poder entender ese árbol de la vida, en Apocalipsis 2:7, mira lo que dice. A ver. Apocalipsis 2:7, habla del mismo árbol, ¿no? Apocalipsis 2:7. Sí, pastor. Sí, 2:7. Léelo, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante, ¿no? Entonces, el árbol de la vida, ahí hay que entrar muchos, o sea, es una figura literaria, es un árbol, o sea, vamos a llegar al que venciere, ¿no? Ya. Vamos a llegar y vamos a ver ese árbol de la vida, ¿no? El cual está en medio del paraíso de Dios, se refiere a ese árbol, ¿ah? ¿No? Ese árbol que había en el huerto del Edén. ¿A eso se Ya, refiere? ya, sí, del Claro, paraíso, pues. claro. 22:2, mira lo que dice el 22:2, Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Claro, se refiere a Génesis 2:9 pues, también, al árbol de la vida. Pastor, yo había escuchado, no sé dónde, que hasta ahorita hay algunas personas que están buscando ese árbol de la vida aquí en la tierra. No, eso, Y por ahí me dijeron que Bueno, Bilú se perdió, no sé. ya eso es. ya, por ejemplo, ahí investiguen un poquito sobre ese árbol de la vida, ¿ya? En la próxima clase, Bien, empezando, amigo. mientras que esperamos que todos se conecten, podemos, no es una tarea, simplemente es para poder ampliar nuestro conocimiento, pero muy bien, las observaciones, todos los detalles, porque tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces, en Génesis 3:17-19, una maldición, primero un juicio especial sobre Eva, y en 17 al 19 conocen una maldición sobre Adán que convierte en dura la labor de encontrar el sustento cotidiano, diario, ¿no? O sea, para comer tiene que sufrir con el sudor de su frente, etcétera, ¿no?
Y en Romanos 5, 12, 14, la condición pecadora es transmitida a toda la raza humana. Leamos ese capítulo de Romanos, ¿sí? Vamos al Romanos 5, 12, 14. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Amén, amén. Hermanos, a la parte final voy a hacer preguntas sobre la clase. ¿Ya? Así que vayan tomando nota, apuntando, y voy a hacer preguntas. A cada uno les voy a hacer preguntas, ¿sí? Por favor, es la única forma de poder corroborar si están escuchando o no. O sea, Hay un Romanos debate. 5, 12, 14. Ya, Perdón, alguien perdón. ayúdenme a leer 12 al 14. A ver, pastor. Pastor, Podemos- Amén. Solo habla con que- ahí, a Amén. ver, Dos. Ya, lee, hermano Ya. corrijan Julio. ya que Las damas, las damas, las damas. La dama fría. ya, Teto, pues. ya Sol, ya te tiraron el guante. Ah, ya, Vamos a ver. dice, en Romanos Adelante. 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no Ujú. Creo que tienes problemas con desobedecieron un la... mandamiento explícito. Es un símbolo y una representación de... Uy, con la conexión creo que se disculpe, dice. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Ya, muy bien. Entonces, es interesante que este texto, ¿qué nos está diciendo este texto? Que la condición pecadora es transmitida a toda la raza humana desde ahí. O sea, eh, Génesis nos dice que fue, sí, hay una maldición, todo, pero no nos dice exactamente si se transmite o no, ¿no? Pero el concepto del pueblo de Dios sí sabían, ¿no? Entonces les da la ley y ellos llegan a creer que cumpliendo la ley ya están, ¿no? Pero en Cristo ya es un poco más claro y en las cartas mucho más claro, ¿no? Entonces la condición pecadora es transmitida a toda la raza humana. Muy bien. A ver, ¿quién puede leer esto que está en la pantalla? Bueno, ahora sí, pastor. Amén. Dice, el hombre no se convierte en pecador cuando conscientemente practica el primer pecado en su vida, sino que ya nace en pecado, por lo que todos son pecadores. Ya, muy bien. El hombre no se convierte en un pecador cuando practica el primer pecado en su vida, sino que ya nace en pecado, por lo que todos son pecadores, ¿sí? Por la caída. Eso es lo que tenemos que terminar concluyendo, ¿sí? Vamos a ver en la segunda parte los resultados que el pecado ocasiona en el hombre, ¿sí? Vamos Una, a... Sí, sí, preguntas, dígame. una consulta nada más, pastor. Ya que, bueno, justo ya que esa frase la que he leído dice, ¿no? Nace en pecado. Dice que no practica el pecado, sino que ya nace, ¿no? Con esa condición. Ahora, justo el tema que estaba tratando sobre Adán, sobre Eva, disculpen a veces por el asunto laboral no pude entrar temprano, pero no sé, de repente lo han tocado ya. En Primera de Juan, el capítulo 2 el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si decimos que el hombre peca porque nace en pecado, entonces la desobediencia de Eva, ¿cómo es que nace en Eva la desobediencia? Eva no es creada en pecado.
porque todavía no había pecado. Eh, y justamente eso es lo que sucede, porque en Génesis 3:14 lo que lee dice, ¿no? Eh, el 3:6, Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen Sí. aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto. Y justamente estos tres aspectos que habla Génesis 3:6 es lo que Juan habla aquí, ¿no? Y dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿no? Que es lo que le pasó en el interior de Eva, ¿no? Entonces, Ujú. no sé, de repente me equivoco. ¿O cómo podría explicar eso? Ya. A ver, vamos a acomodarnos de acuerdo a lo que el registro bíblico dice, ¿no? Entonces, vemos, como hemos analizado un poquito, el hombre antes de la caída tenía la libertad, ¿no? Lo que dijimos libre albedrío, ¿no? De obedecer y lo hacía. Explicamos que reflejaba la imagen y semejanza de Dios, no en el aspecto físico, sino en el aspecto moral, Bueno, ¿sí? Y tenía pero estaba bajo Dios, o sea, obedecía lo que Dios le decía. Hasta ahí estamos bien, pero tenía esa libertad. Como vemos, Eva no era una marioneta que no podía pecar. Ella podía tomar una decisión y fue engañada con respecto a lo que iba a pasar y ella desobedece, ¿sí? Ahí se manifiesta su libertad para decidir, ¿sí? Ella fue engañada, peca. Adán no fue engañado y peca voluntariamente. Hasta ahí ya habíamos dicho. Ahora, a partir de ahí, ellos dos nos representaron. Yo también uno de los conflictos que yo tenía al comienzo, cuando empecé en la fe, era, pues yo nunca he elegido a Adán y Eva para que me representen. Elegiríamos a alguien un poco más cristiano, ¿no? Que esté ahí, pero eran nuestros representantes de la humanidad en ese momento, ¿no? Así Dios lo ha planificado. Y ellos dos están ahí, nos están representando, y de ahí descendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí ya el pecado ingresó, ya cayó el hombre, ¿no? Y de ahí lo que nace de ellos, con ellos juntamente, ya está contaminado con el pecado, lo que hemos visto. Entonces tu pregunta es, pero ¿cuál es la diferencia? Es que Claro, Eva decidió y Adán decidieron en ese momento, nos representaron a la humanidad y fallaron. El primer Adán falló. Por eso que tiene que venir el segundo Adán, que es Jesucristo. Sin pecado, morir, la justificación por la fe, etcétera. Así es la situación. ¿Se entiende esa parte? O sea, así es la historia. O sea, más de decir más razones, ¿tenía la capacidad de pecar? Es la pregunta. ¿Eva tenía la capacidad para pecar? Sí, tenía la capacidad de pecar y tomó su decisión y pecó. Ahora, ¿en qué aspecto cayó? Justamente en esa parte, digamos, yo le había puesto un deseo impío, ¿no? Es un deseo de querer ser igual a Dios. claro, eso es lo que dice Juan, justamente, ¿no? Y que Deseo, tenía ese deseo, eso le claro, ganó, sí, así. pero está Ahora, ¿por qué? en la así, categoría de tentación, pastor. Está en la categoría de tentación. Sí, así, pero tentaciones todos tenemos, pues, claro. pero algunas veces vencemos y otras veces no. O sea, Ujú. lamentablemente, Adán y Eva pudieron haber dicho no, sería otra historia, otra Biblia, ¿no? Ya no habría historia que contar, todos estaríamos ahí sin ningún problema. Pero eso es lo que la Biblia cuenta acerca del pecado, ¿no? O sea, cómo Entonces, entró el pecado. Sí, entonces Jesús tenía la opción también de pecar. No, 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 no. ya. Es- Muy buena pregunta. Vamos a ir, aunque mira, sabes que ya me ganaron el curso de Cristología, me hubiera gustado llevarlo claro, con claro, ustedes, claro. pero lo van a tener con el pastor Luis Madrid. Pero ya, está bien, ahí agárrenlo con esa pregunta, ¿ya? El punto es,
Cristo, ya, les voy a dar un poco, y ustedes apúntenlo, y cuando estén en el próximo ciclo con el Cristología, ahí lo agarran, ¿ya? Y después ya cuando ya lo revuelcan, le dicen, bueno, el pastor Antonio nos enseñó. No, mentira, es una broma. Pero ese es justamente el punto de tensión. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan esto. La Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Los tres son Dios. Tres personas en uno. No son, no son, Tres dioses. o sea, son tres personas en uno. No son tres dioses. Los tres es Dios. Dios en tres personas. Bendita Trinidad, canta el himno, ¿no? Eso tiene que quedar claro, hay una tensión ahí. Vamos a hablar solamente de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? Jesús. El Hijo. El Hijo no es el Padre. Distingan, ¿ah? El Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero uno. Los tres es un Dios. Jehová uno es, pero tres personas. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ¿qué hace? Juan capítulo 1, ¿qué dice? El verbo se hizo Carne. carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Eso se llama encarnación. O sea, ¿quién se encarnó? ¿El Padre? No. No, el Hijo, ¿El Espíritu Santo? el Verbo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó. O sea, y obviamente creemos en el nacimiento virginal. ¿Sí? Nació de María, de una mujer, pero no hubo, ¿cómo se llama? Contacto sexual con un hombre. Fue obra del Espíritu Santo. ¿De qué persona fue la obra? Para que De la María tercera concibiera persona. De la de tercera la persona. tercera persona de la Trinidad. ¿Correcto? Engendra a María y el ser que nace, ¿qué cosa es? Un santo ser, dice ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Pero quién es? La segunda Jesús, persona de la El Trinidad, Hijo. exactamente. Hecho hombre. pero con cuerpo. Se hace hombre, Sí. se encarna. Pero no nace en un cuerpo grande, sino nace como todos. O sea, hay un embrión. Ahí está el milagro. Y empieza a crecer, ¿no? Un fetito, una criatura con vida, se desarrolla, va creciendo la barriga y el día que tiene que dar a luz, da luz. ¿Sí? O sea, nace y nace ¿quién? ¿Quién Jesús. nace? Jesús. ¿Qué Jesús. es? La segunda persona de la Trinidad. Dios encarnado. 100% hombre, 100% Dios. Plenamente Dios, plenamente hombre. Era Dios que debe recibir adoración. Y vienen los reyes, yo le digo vagos, ¿no? Porque para poder viajar tanto tienen que tener tiempo. Pero fueron y le adoraron. Solo Dios recibe adoración. Recibe adoración. Y María dice que se quedaba mirando y eso guardaba en su corazón. Porque ella sabía quién era esa criatura, pero no podía comprender ni explicarlo como estamos explicando ahora. Para ella era, ¿no? Pero se entiende quién era. Pero Dios, que fue el creador, según Juan, en el principio era Dios, él creó todas las cosas, el poderoso, todo, todo, porque el que ha creado ha sido la segunda persona de la Trinidad. El que creó todo, ahora está en carne, es un bebé que necesita que le cambien el pañal, que le dé de amamantar. ¿Eso se comprende? ¿Sí? ¿O no? ¿O pensaban que Jesús solo se cambiaba, se preparaba su mamadera, su leche solo? No, no. O sea,
verdaderamente hombre, un bebé que fue creciendo ya. Eso sí comprenden, ¿no? Ujú. Ya. Eso lo que ustedes tienen que siempre mantener en la persona de Cristo. Entonces, ¿quién nació? La segunda persona de la Trinidad. Pregunta, ¿quién murió en la cruz? El hombre. Pilato dice, pastor, ahí, he aquí el hombre, dice. Claro, en el aspecto físico, ¿no? Claro. O sea, su cuerpo definitivamente murió, Sí. legítimamente murió. Ahora, si nosotros decimos que a la hora que murió se separó, estaríamos diciendo una herejía, porque no se separó. Así es. Era, ¿quién murió? La persona de Cristo. Pregunta, ¿quién resucitó? La persona de Cristo. No se separó. El cuerpo estaba muerto, muerto, y ese era justamente el problema. El problema de los primeros cristianos era eso, o sea, no, es que cuando murió se separó. No, es que cuando ya se encarnó, ya no se va a separar. Es Ujú. 100% hombre, 100% Dios. Cuando murió, el que estaba muerto, ¿quién era? La persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Pero Dios no puede morir, sí, ya sé, pero Cristo sí murió. Descendió a los infiernos. Pero ¿sabes qué? La muerte no lo podía retener, porque era Dios. Ahora, pregunta, ¿quién, él se resucita solo o alguien lo resucita? El Padre lo ¿Cómo va con la resucita. Biblia? No, no, ¿Ah? no, es El la Padre lo tercera resucita. persona de la Trinidad. Ya, muy bien. Él no se resucita solo. Él es Dios, él es el creador, sí, pero no se resucita solo. El poder del Espíritu Santo Amén. lo resucita. Escúchame, cuando fue engendrado, él se engendró solo, o sea, como los fantasmas, ¿no? ¡Prum! Se meten. Él no es un fantasma, ni un demonio, ni nada. Necesitó el poder del Espíritu Santo para engendrar, ¿sí? Ahora, cuando muere, resucita la persona de Cristo, ¿a quién ven? A la segunda persona de la Trinidad. 100% verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, 100%. Amén. Su humanidad no restó nada de su divinidad, ni su divinidad aumentó su humanidad, no era un superhombre. Esa es la tensión que tienen que aprender a mantener con la persona de Cristo, ¿sí? Cuando resucitó, ¿cómo resucitó? Era Cristo, o sea, lo miraban, sí era, pero su cuerpo era un cuerpo glorificado. ¿Podía comer el cuerpo glorificado? Sí, comieron pescado frito. En Juan capítulo 21 se ve que están comiendo, él prepara pescado, ¿no? Para ellos y estaba compartiendo con ellos. Ese cuerpo glorificado podía atravesar paredes, sí podía. Ya, ¿a qué voy? Cristología es eso, o sea, eso es lo que es él. Pregunta, Jesús, cuando estuvo acá, era sin pecado, dice Hebreos. En antes, ¿pudo pecar? Es la pregunta del $1.000.000. Y ahí hay mucha discrepancia, ¿no? Mm. Entonces, para no hacerla larga, ya, para poder ir a tomar café, porque ahorita nos vamos a desmayar. ¿Podía pecar? Yo creo que no. ¿Por Yo, qué? Te voy a decir por qué. O sea, te voy a decir por qué. Porque era Dios y Dios no peca. pastor, ahí con respecto, Eso, sí, eso no significa que él no vivió una vida en obediencia a la palabra, a la ley. Él cumplió toda la ley, no pecó. O sea, eso no desvirtúa eso, pero, o sea, si él podía pecar, pero no pecó, esa es la discusión teológica, ¿no? Pero en lo que yo pienso es de que no podía pecar porque era Dios, ¿no? Eso no desvirtúa que se abstenía, fue tentado, acuérdense, fue tentado por Satanás, ¿no? Si postrado me adoras, te daré estos reinos, etcétera, usted ya conoce. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos, ¿no? Entonces yo creo que realmente, o sea, él no podía pecar porque es Dios,
Porque si tenía la opción de pecar y no pecar, quiere decir que era un superhombre. Y no era un superhombre, era completamente hombre. Él lloraba, sentía tristeza, hambre, dolor, completamente hombre, pero también completamente Dios. Sí, Javier. Sí, pastor, lo que quería acotar es que eh, como Dios no podía pecar, pero como hombre, semejante a nosotros, a sus hermanos, dice, pero sin pecado alguno. Pero humanamente no podía pecar porque tampoco no podía ser un sacrificio limpio, puro. Claro, claro. O sea, el hecho de ser Dios no disminuyó o aumentó su humanidad. Esa es la tensión que tenemos que mantener ahí, porque si decimos que él, por ejemplo, ¿no? Como dice que el Evangelio de Judas, han escuchado, ¿no? Sobre el Evangelio de Judas, dice que él tenía un romance con María Magdalena, ¿no? Entonces todos dicen, sí, claro, podía tener una esposa, pues, ¿no? ¿Por qué no? Si todos tienen esposa, ¿no? Entonces estamos pensando de un ser humano como nosotros. Y ahí está el error. No es un ser humano así como nosotros, porque ese ser humano completamente hombre era completamente Dios. Resucitó, ascendió, envió al Espíritu Santo. Él está haciendo morada como prometió, pero va a venir, ojo, cuidado, ¿ah? Va a venir por segunda vez. ¿Cómo va a venir? Con su cuerpo glorificado. Y va a venir por su iglesia. Y va a venir como juez. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, hasta ahí podemos llegar, ¿cómo va a ser? O sea, es completamente hombre, completamente Dios, ¿no? Ninguno aumenta ni disminuye nada de nada, ¿no? Se mantiene en eso. Esa es la persona de Cristo, ¿no? Cuando se encarnó. Preguntas, si no, vámonos a tomar algo de unos 10 minutos será, ¿ya? Ya, apunten ahí para que cuando les toque Cristología ya la agarran ahí. Ah. Pastor, la próxima quiero proponer un debate si el fruto prohibido que comió Eva fue una pera o una naranja. Ah, ya, claro. Yo creo que ha sido papaya. Fue un fruto nada más, no especifica. Era un Pero, chiste. pero también sé que ellos se cubrieron con delantales de higuera. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Mejor es un fruto prohibido y punto. ¿Para qué más? Claro, claro. La Iglesia Católica, en las figuras, vemos que es una manzana, ¿no? Mm. Pero no dice que es un fruto, ¿no? Prohibido. No tiene Bueno, sustento, pastor, eso. sí. Primeramente, yo considero que lo que tenemos que saber, o sea, para poder ya irnos a descansar un ratito, es reconocer nuestra necesidad de Jesucristo. Se encarnó para poder ir a la cruz y morir. Morir, no simplemente que un espíritu, un espectro estaba muriendo sin dolor, sin nada. No, tenía que cumplirse la escritura. Por eso que él, varón de dolores en Quebranto. Isaías, ¿no? O sea, él se identifica con nosotros y necesitamos de él. Y no necesitamos más que solamente a él. No necesitamos la ley, cumplir la ley, aunque tenemos que obedecerla porque es buena para nuestras vidas. Hay que cumplir la ley, los mandamientos del Señor. Eso no ha quedado desfasado, ¿no? Obviamente los sacrificios en el templo sí, porque ya Jesús ya murió en la cruz, no tengo que estar matando corderos, ni palomitas, ni entregar sangre, ni nada. Eso ya se cumplió, pero los mandamientos del Señor hay que seguirlos cumpliendo. Jesús los cumplió totalmente, ¿no? Y nos enseñó, y hay una continuidad de esa vida piadosa en santidad. Pero aún a pesar de eso, nuestra naturaleza, que es nuestro curso, necesitamos de él. Ahí está, listo.